Hola, mi nombre es Marisol Hermida, soy docente de la materia Principio de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la cátedra cuyo titular es Marcelo Di Stefano. Hoy vamos a desarrollar y analizar el poder legislativo que está compuesto por dos cámaras. Vamos a hablar de la integración y del funcionamiento de ambas cámaras. Debemos recordar que claramente los integrantes del poder legislativo son los representantes a los que se refiere el artículo 22 de nuestra Constitución Nacional. Son parte de esos representantes. Debemos entender que el poder legislativo es un órgano complejo, bicameral, colegiado. ¿Colegiado por qué? Porque está compuesto por dos cámaras. Cámara de Diputados, que representan al pueblo de la nación, y Cámara de Senadores, que representan a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo que establece el artículo 44 de nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece que el Congreso es el espacio central, es un actor fundamental para la conformación de las leyes. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a sancionar las leyes nuevas y se van a modificar las que están vigentes. En cuanto a esto, obviamente se requiere de la participación de los diputados y de los senadores. Ahora vamos a explicar la importancia de los senadores. ¿Por qué? Porque los senadores participan en la conformación del derecho interno, dándole esta forma federal de la que hablábamos cuando desarrollábamos las formas de gobierno que adquiere nuestra nación en su artículo primero. Ahora, en cuanto a los requisitos que se requieren para poder ser candidato a diputado de la nación, entre los requisitos vamos a encontrar que hay que haber alcanzado la edad de 25 años, ser ciudadano de la nación, tener 2 años, ser natural de la provincia que lo va a elegir, o tener 2 años de residencia inmediata en ella. Asimismo, tenemos que establecer cuál es, según nuestra Constitución, el mandato, la duración del mandato constitucional que se le otorga a los diputados. Los diputados van a durar en el cargo, su mandato va a ser por un periodo de 4 años, que se renovará cada bienio, por mitades, la mitad cada 2 años. Debemos aclarar que nuestra Constitución histórica sostiene que se elegirá un diputado cada 33.000 habitantes o fracción no menor a 80.500 habitantes. Pero eso está establecido en la Constitución histórica y se regula con posterioridad que, de acuerdo a los censos que se realizan cada 10 años, esta proporción va a ir aumentando. Hoy está fijada en 161.000 habitantes o fracción no menor a 80.500. La forma en la que se asignan los cargos, en que se distribuyen los cargos que se están disputando, es a través del sistema DONT. El sistema DONT es un sistema de división proporcional, que lo que hace es distribuir los cargos de acuerdo a la mayoría obtenida por cada partido. Cada partido obtiene una mayoría de votos y se establece un piso que es del 3%. Los partidos que no hayan logrado el 3% del padrón no van a concurrir a esta división proporcional. Y los partidos que sí hayan alcanzado ese piso, se va a dividir la cantidad de votos por la cantidad de cargos, y el que obtenga mayor cantidad
de votos de acuerdo a la cantidad de cargos que se dividió es el que va a obtener el cargo de diputado. En cuanto a la Cámara de Senadores, los senadores van a estar compuestos por 3 senadores por cada provincia, más 3 senadores por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, que vamos a tener 72 senadores. Los senadores se renuevan en sus cargos cada 6 años. Previo a la reforma, su mandato era de 9 años. ¿Y cómo se va a renovar la Cámara de Senadores? Se va a renovar por tercios cada bienio. En cuanto a los requisitos que se requieren para poder acceder al cargo de senador, es tener la edad de 30 años, haber sido 6 años ciudadano de la nación. Después hay un requisito que hoy está en desuso, que es tener una renta anual de 2.000 pesos fuertes, que hoy eso no existe. Ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella. Ya establecimos también que duraban 6 años y con anterioridad duraban 9 años. Eso está establecido en el artículo 56 de nuestra Constitución Nacional. Ahora vamos a ver cómo está organizada, cómo es la estructura de labor parlamentaria. Labor parlamentaria, ¿qué se refiere? A cómo se organiza el Congreso, ¿sí? Tenemos en un primer lugar la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa se reúne excepcionalmente en situaciones especiales y particulares. Una vez al año obligatoriamente debe reunirse las 2 cámaras, que es cuando el presidente del Poder Ejecutivo va a dar inicio al periodo de sesiones ordinarias, y también deberán reunirse, en el caso que así suceda, para aceptar o rechazar la renuncia del Poder Ejecutivo. Eso en cuanto a la Asamblea Legislativa. Después tenemos las comisiones parlamentarias, que si bien no están contenidas en nuestra Constitución Nacional, sí lo están a partir de la reforma del 94 en los reglamentos de cada Cámara. Después tenemos los bloques parlamentarios, que los bloques también es una práctica parlamentaria, no está contenida en la Constitución, y los bloques se refiere a la conformación de determinados grupos, ¿no?, de bloques que se van a organizar. ¿De qué manera? De la manera de filiación partidaria, puede ser una de las opciones, o por afinidad política, otra de las opciones que se ven en la actualidad. Después tenemos las sesiones. Las sesiones se dividen en sesiones preparatorias, que son las que se realizan previo al inicio de sesiones ordinarias, y se organizan ¿para qué? Para establecer quiénes van a ser los presidentes de las cámaras, el día y horario en el que van a sesionar, y después tenemos las sesiones ordinarias, que están establecidas conjuntamente con las extraordinarias en el artículo 63. Las ordinarias se llevan a cabo a partir del 1 de marzo de cada año hasta el 30 de noviembre de ese mismo año. En cuanto a las sesiones extraordinarias, solo las puede prorrogar el Poder Ejecutivo cuando alguna situación de urgencia así lo amerite. En cuanto a la prórroga habitualmente se sostiene que pueden prorrogar tanto el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. En cuanto al quórum, ahora vamos a hablar qué es esto del quórum, ¿no? Siempre vemos en la tele cuando se va a reunir la Cámara de Diputados o senadores, a ver si reúnen el quórum. El quórum es la cantidad de miembros presentes que se requiere para que se pueda iniciar una sesión y tomar ciertos acuerdos. Está establecido que esa cantidad de miembros presentes tiene que ser la mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1, ¿sí? ¿Para qué? Para determinadas leyes. Ahora bien, si nosotros queremos reformar la Constitución, como lo vimos cuando vimos el proceso de reforma constitucional, o si queremos en cuanto a otorgarle acuerdo
a algún magistrado de la Corte que lo tiene que hacer el Senado, se requieren otras mayorías especiales, agravadas, también para darle jerarquía o denunciar un tratado para que deje la jerarquía constitucional. Hasta acá ya explicamos qué es el quórum, qué son las comisiones parlamentarias, qué son las sesiones. El receso, se me estaba olvidando, el receso es el momento en el que el Poder Legislativo no está sesionando. Después tenemos que hablar de cómo es el mecanismo de la aprobación de leyes, ¿sí? Las leyes ingresan por diferentes maneras. Ingresan por 3 maneras. Una es a través del Poder Ejecutivo, a través del Poder Legislativo por cualquiera de sus cámaras y a partir de la reforma del 94 a través de la iniciativa popular. ¿Cómo se sanciona una ley? Se ingresa por una de las cámaras, que en principio es indistinto. Después vamos a ver en qué proyectos de ley tiene que ser originaria cada cámara. Pero en principio se inicia por cualquiera de las cámaras y cuando se introduce ese proyecto de ley en cualquiera de esas cámaras, esa cámara va a adquirir el nombre de cámara de origen. Si esa cámara aprueba el proyecto aprobado va a ser enviado a la cámara revisora, ¿sí? Que también va a analizar y debatir ese proyecto y pueden suceder varias cosas. Que apruebe el proyecto, ahí el proyecto queda sancionado, aprobado por la cámara de origen y cámara revisora. Si en cambio la cámara de origen aprueba el proyecto y este proyecto aprobado pasa a la cámara revisora y la cámara de revisora desecha ese proyecto no podrá volver a ser tratado en las sesiones de ese año. Lo mismo va a ocurrir si en la cámara de origen ese proyecto es rechazado, es decir, se inicia un proyecto en la cámara de origen y directamente lo desecha la misma cámara en la que se inició ese proyecto. Va a suceder lo mismo, no va a poder ser tratado ese proyecto en las sesiones de ese año. Ahora, acá viene la complicación. ¿Qué sucede si la cámara de origen aprueba el proyecto y lo envía a la cámara revisora? La cámara revisora, ¿qué puede hacer? Ya dijimos que lo puede aprobar, desechar y ahora tiene la posibilidad de adicionar o corregir ese proyecto. Ya hablamos de las mayorías hace un ratito. Estas mayorías pueden ser absoluta, mitad más 1 o 2/3 partes de los votos. Depende del tipo de proyecto que se haya enviado. ¿Qué pasa si adiciona o corrige? Debe volver a la cámara de origen. Si vuelve a la cámara de origen y la cámara de origen acepta las correcciones, modificaciones que efectuó la cámara revisora, la ley va a quedar sancionada, aprobada por la cámara revisora. Ahora bien, ¿qué sucede si la cámara de origen dice no, a mí la verdad estas correcciones no me interesan, insisto con el proyecto originario, con la redacción originaria? Lo que va a pasar es que va a necesitar la misma mayoría o una mayoría superior para que el texto pueda quedar aprobado con el que originalmente fue enviado. Hasta acá es el procedimiento de sanción de leyes. Ahora bien, cuando el proyecto fue sancionado por la Cámara de Origen y Cámara Revisora, este proyecto tiene que ser promulgado. ¿Qué significa esto? Que es enviado al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es quien tiene 2 maneras de decidir qué va a hacer. Cuando se le envía, tiene 10 días para devolverlo o no. Si no lo devuelve, quiere decir que quedó promulgado tácitamente. O el Poder Ejecutivo puede, de manera expresa, dictar un decreto promulgando la ley. Después tenemos otro paso, que es el paso de la publicación. Toda ley debe ser publicada. ¿Y quién es el que la debe publicar? El Poder Ejecutivo, en el Boletín Oficial.
¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda conocer que se aprobó una ley. Ya manifestamos, estuvimos hablando de que la iniciativa la tenía tanto el Poder Ejecutivo, las cámaras, tanto de diputados o senadores, y la iniciativa popular. Ahora lo que vamos a ver es la competencia exclusiva que tiene tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados, entre una de sus atribuciones, lo que tiene es la posibilidad de dictar, en primer medida, recepcionar la iniciativa popular, que, como dijimos hace un ratito, fue incorporada en la reforma del 94 y tiene la obligación de tratar la iniciativa popular. Tiene la facultad de fijar las contribuciones, también tiene la facultad de enviar a consulta popular un proyecto de ley que se vaya a discutir, a debatir, y también tiene la facultad de acusar a los magistrados, que son los ministros de la Corte Suprema, tiene esa facultad, que los acusa. La Cámara de Senadores, en cambio, lo que va a hacer es, va a establecer un régimen de coparticipación de las contribuciones que ya fijó la Cámara de Diputados. A su vez, puede iniciar proyectos de ley que, con el objeto de proveer al crecimiento armónico de la nación. Además, le corresponde al Senado juzgar a quienes fueron acusados en la Cámara de Diputados. Esto lo hace en un juicio público. También es atribución del Senado otorgarle la autorización al Poder Ejecutivo para que éste dicte o declare el estado de sitio en una o en más provincias o en todo el país. Asimismo, el Senado tiene que prestarle acuerdo. Recuerdan que estuvimos hablando de las mayorías especiales. Es quien le otorga el acuerdo al Poder Ejecutivo de la designación de los ministros de la Corte Suprema, que lo va a hacer con 2/3 partes de los miembros presentes, y también les presta el acuerdo a los jueces de los tribunales inferiores y a los embajadores y a los encargados, se los denomina ministros plenipotenciarios, pero son los encargados de llevar los acuerdos comerciales en las misiones internacionales acompañando a los embajadores. Hasta acá pudimos desarrollar qué es el poder legislativo, la composición, los integrantes, la forma de elección de cada uno de las cámaras. Y lo que tenemos que tener en cuenta es el tema del quórum. Esto es definitivamente muy importante porque depende del proyecto que se vaya a tratar. Ustedes recuerden las mayorías que mencionamos para que un tratado pueda adquirir jerarquía constitucional. Ya lo hablamos en clases anteriores, requiere de 2/3 partes de los miembros de cada cámara. Para reformar la Constitución se requiere 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada cámara. Y el Senado, para darle acuerdo al Poder Ejecutivo en la designación de un ministro de la Corte Suprema, va a requerir las 2/3 partes de los miembros presentes. Bueno, hasta acá tenemos analizado y desarrollado el poder legislativo, uno de los órganos, yo diría que es el órgano más importante. ¿Por qué? Porque la Constitución así lo establece. De hecho, es el primer órgano que analiza en nuestra Constitución. Es el primero. ¿Por qué? Porque es quien delibera y le da la posibilidad de ejecutar esas deliberaciones, esos debates, al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Hasta acá llegamos con la clase de hoy y la idea es que vean el video, que lo estudien, lo analicen y que también como complemento utilicen el material que se subió al campus Académica
y creemos que con esto se les va a facilitar el estudio de esta parte de la materia. Bueno, hasta acá llegó la clase. Gracias.